Buenas tardes a los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos al análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Queremos darles la bienvenida y gracias por seguir acompañándonos. No se olviden de sintonizar y de ingresar a www.hojaderuta.org. Vamos a dar la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a hacer este análisis semanal. Y vamos a empezar preguntando algo que todo el mundo aquí en el Ecuador está preocupado porque dice que cómo mismo va a ser la focalización de los precios de los combustibles, doctor. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cómo se va a manejar esto o cómo podría manejarse? Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un saludo a los oyentes y a las personas que conectan con esta plataforma digital. Siempre es un gusto estar cada semana con ustedes. Antes de tomar siquiera un concepto sobre esto, es preciso primero hacer una radiografía del tema. O sea, a un paciente no se le puede decir, ¿y qué vamos a hacer con el paciente? Primero tenemos que ver qué tipo de paciente es, qué tipo de problemas tienen, es factible, no es factible, y en base a eso decir, oye, esta es la solución. Ya. El consumo energético por sector dice que el 51% del transporte, del consumo energético global es transporte. Pero cuando este 51% del transporte lo desagregamos para saber más o menos cómo está el tema, a nivel del transporte terrestre, ya ubicándonos, porque hay transporte marítimo y también hay transporte aéreo. Sucede que la carga es predominante, o sea, es como para decir, este es el problema y lo demás, esto no incide de manera fundamental en una medida económica que tenga algún grado de trascendencia en ingresos al Estado. El 51% del consumo de combustibles para el sector de transporte terrestre es carga pesada. Es más de la mitad. Entonces, ¿y qué es la carga pesada? Ahí se transporta todo tipo de productos, bienes de primera necesidad, bienes industriales, de fábricas, etc., cosas, pero también alimentos. Claro. Y la carga liviana es el 23%. Por lo tanto, en carga, en el consumo energético de transporte terrestre es el 74%. Entonces, ¿qué le toca al gobierno? Es decir, ¿cómo vamos a resolver? ¿Nos vamos a focalizar en el 26% restante? ¿O solo en el 74%, o también con el 74%? Porque entonces el resultado económico no es lo que buscan. Porque si yo veo que no voy a obtener un gran beneficio, porque ¿cómo focalizo la carga pesada? ¿Cómo digo, a esta carga que transporta colchones le cobro este tipo de precio al combustible, y a esta carga que transporta mangos le cobro este otro tipo de precio, que además va a generar un contrabando interno enorme? Porque si yo veo que persisten, entonces no es que quieren realmente resolver el problema vía focalización, sino que de lo que se trata es más bien de cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional y de entregar el concesionamiento de la refinación a empresas privadas transnacionales para que se lleven los beneficios de la venta a todo el Ecuador de combustibles sin subsidio, convirtiendo los servicios públicos en un negocio. Yo, por ejemplo, el día de hoy miraba las noticias y decían, fruto del problema entre Irán y Estados Unidos por la muerte del teniente general Soleimani, el precio del petróleo subió un poquito. ¿Eso beneficia al país, doctor? ¿Eso le va a beneficiar a la economía? A ver, eso es una cuestión que por el un lado nos sentimos contentos. Es como cuando alguien te cuenta un chiste y te dice, tengo una noticia mala y una buena, ¿cuál quieres que te cuente? Pues la noticia buena, subió el precio del petróleo. Perdón, doctor. La noticia mala, importamos el 65% de los combustibles que consumen el país, y si sube el precio del petróleo, sube el precio de los combustibles que importamos. Claro. Que tienen además un valor superior al petróleo porque tienen el valor agregado de la refinación y también del transporte. Y además los contratos también ya se cambió la modalidad y el 80% se va a las transnacionales. No, todavía no se ha cambiado esa modalidad. Están intentando cambiar con lo que pretenden hacer con
con los campos, pero ahí están, eso es inconstitucional, algún día tendrán que responder, porque ya firmaron algunos contratos en este gobierno por la vía del contrato de participación, pero de campos pequeños, pero quieren hacer con lo grande, y eso es inconstitucional, porque la Constitución reconoce a la producción hidrocarburífera en el artículo 326 como un servicio público, y si es un servicio público, tiene que regirse por el sistema de precios y tarifas. Y un sistema de un contrato de participación se rige por porcentajes. Pero esas cosas son castellano, sencillo de entender. A veces el gobierno, cuando de por medio se ponen los negocios y los intereses, entonces se obnubilan. Entonces, por ejemplo, esto de la focalización, creo que ni siquiera están viendo lo extremadamente complejo y difícil que es focalizar. Si no ve, en el fondo no me importa. Yo lo que quiero es que esto pase a la refinación a las empresas privadas. Tanto Esmeraldas, Santa Elena, las refinerías existentes, cuanto la nueva refinería. ¿Qué les quedaría para focalizar? El 17% que son autos y jeeps. A todos les van a cobrar lo mismo. Porque, miren a Zapada, es una viveza, ¿no? Que a uno como somos algo conocemos de la materia, entonces hay que ayudarle al pueblo para que abra los ojos. Dicen que sin despeinarse, como que no dicen nada, dicen, ya comienzan a hablar en las cámaras y los que hacen opinión. Entonces dicen, bueno, yo creo que la gasolina habrá que liberarla. Pero el diésel no. Entonces uno dice, ¿y por qué el diésel no? Porque la gasolina prácticamente es un combustible que no lo consumen los industriales, pero sí el diésel. Claro. Y como ellos vienen de la Cámara de Industriales, incluyendo el ministro de Economía y Finanzas. Entonces, como que dice, perdón, una frase dura, que me perdone la ciudadanía, jódanse los que consumen gasolina. Yo protejo mis industrias privadas y no me topen el diésel. Entonces, todo hay intereses. Entonces, en el caso de autos y jeeps, ¿qué van a decir? El diésel sí y el otro no. Pero sí hay carros de alta gama que... Por supuesto, con diésel. Y carros de ellos mismos. Y carros de ellos mismos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? En función de la edad, en función de, no sé, que nos den un certificado de cuánto es nuestra calidad de vida, que se inventen alguna cosa. ¿Y cómo van a diferenciar en las gasolineras? ¿No? Acá los subsidiados, acá los no subsidiados. Pero además sales de la gasolinera y le paso la gasolina al carro de mi primo, al de mi cuñado y al que sea. Claro. Y hay un contrabando de padres y nuestro. Porque, ¿dónde podrían hacer alguna pirotecnia ahí, algún juego, algún malabar? Es el 4% son buses y el 4% son taxis. Y harían algo de lo que hizo Mauricio Rodas acá, que fue una tomadura del pelo. El darles el subsidio directamente. Darles dinero y decirles, con eso no me molesten. Y que me mejoren el servicio y nunca lo mejoraron. Ni tampoco les pagaron. Doctor. Entonces, ¿cómo van a mejorar esto? ¿Cómo van a focalizar? Están metidos en un verdadero pandemonium. Entonces están buscando asesoramiento externo, porque yo lo conozco. La persona que hace análisis y que hace opinión tiene que estar buscando la información. Y están buscando información de Europa. Porque en Europa hay determinados subsidios pequeñísimos a sectores agrícolas con diésel, cierto tipo de diésel, que es un diésel especial que tendrían que producirlo, que es diferente al otro diésel, al diésel premium. Pero eso es para atender un sector mínimo. Pero ahí también viene el tema, que les van a dar solo a las comunidades indígenas eso y el resto no. Entonces ya comenzamos a crear 2, 3, 4 países dentro del país. Estos los que consumen esto, estos los que consumen este precio, estos otros. Entonces venimos con un problemón allí. Pero yo traigo una perla. Doctor. Traigo una perla para que la ciudadanía... Es un tapón de boca, como para que es un poco decirles al gobierno, vean, sacaron ya no 10 sobre 20, como generalmente saca la gente del gobierno, sino sacaron 0 sobre 20. Y como sacaron 0 sobre 20, como nos hacían mandar a hacer en los colegios, en las escuelas, a repetir la tarea. ¿Sí? No se aprueba. La ley es la ley. Y la ley hay que aplicarla. Y además, mientras la ley esté escrita, eso rige. De manera que la única forma de decir esto ya nos rige es cuando esa ley es... Cuando ya ha sido reformada la ley, claro, por supuesto. ¿Qué dice la ley de hidrocarburos? Porque yo a veces digo, tienen gente, tienen la Secretaría Jurídica de la Presidencia, tienen el Ministerio de Energía, tienen gente en Petroecuador, ¿qué no leen? La ley de hidrocarburos en la disposición general séptima, ¿qué es lo que dice? Y esto está vigente, por si acaso.
O sea, no ha sido derogado. No, no ha sido derogado, nadie ha topado Pues, la ley de oye, hidrocarburos ni ha hecho ninguna dado reforma. que por política estatal que promueve subsidios al consumo de combustibles, ¿sí? Ciudadanos de frontera se dedican a vender pequeñas cantidades de combustibles en la frontera sur y en la frontera norte. El Estado establecerá un programa emergente de capacitación y apoyo a la microempresa con crédito promocional y facilidades para el microcomercio e intercambio en las zonas de frontera. Esa es la solución que dice la ley. En las zonas de frontera genera trabajo, da microcrédito. Pero hay una aseveración en la ley que es vital, y esto ojalá me oigan los dirigentes sociales, los dirigentes de todo tipo en el país. La ley está reconociendo, y esto fue debatido en una asamblea y aprobado, que hay pequeñas cantidades de combustibles que se dedican a vender en las fronteras sur y norte. O sea, en otras palabras, el contrabando es respecto de pequeñas cantidades. Entonces, la ley les dice, son pequeñas cantidades, y el gobierno, todo se ve en contrabando y en el narcotráfico. ¿No han leído la disposición? A ver, disposición general séptima, por si acaso no hayan anotado, de la ley de hidrocarburos, léanla. Léanla. Entonces, no nos pueden salir con qué es el contrabando y el narcotráfico. Que además hay otra estupidez. Lo de la gasolina blanca. No, claro, de la gasolina blanca. ¿Por qué? Porque entonces el combustible que se usa como precursor para poder producir cocaína es la gasolina blanca, pero esa gasolina blanca no se comercializa. Entonces, tal vez si se usa combustibles para el narcotráfico será cuando alguien metido en el narcotráfico usa su camioneta, su jeep para ir a ver cómo está el negocio. Pero no es que la fabricación de la cocaína o la fabricación o la industria del narcotráfico se basa en este tipo de combustibles. Es otro 0/20. Entonces tiene que tener claro, pues no nos pueden tomar del pelo a los ecuatorianos. Entonces la ley dice pequeñas cantidades de combustibles son las que se venden en las fronteras sur y norte. Si esto es lo que se vende, no nos vengan a decir que todos contrabandeamos en el Ecuador. Así es, doctor. Entonces asuman, pero es la desesperación de cumplir, en este caso de cumplir con el mandato del Fondo Monetario Internacional. Y como están en ese patín, entonces todo vale. Pero aquí no va a valer todo, porque estamos dispuestos a destaparles todo lo que quieran hacer para que el pueblo se entere de qué es realmente lo que está pasando. Así es, doctor, y esa es la misión que tenemos acá en Hoja de Ruta, justo para que la gente conozca y se eduque de las cosas que están pasando en el país. Doctor, hay un tema que quiero preguntarle también. Hubo esta ley que se tramitó el 30 de diciembre al apuro, y ahí hubo algo que nos sorprendió porque se da quórum con gente de Pachacutic, y Pachacutic se supone que es el brazo político de la CONAIE. Y hemos visto también que la CONAIE ha querido o ha solicitado la expulsión de estos asambleístas que han votado para dar paso a la ley de tributaria, a la ley económica urgente tributaria. Sí, pero el tema es que la CONAIE como que cuando ve esto, dice obviamente con toda razón y dice, ¿cómo así Pachacutic? Sus legisladores, porque el brazo político, y no solamente el brazo político, sino que Pachacutic es un movimiento político reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, los indígenas que pertenecen a la CONAIE y a la COFENAIE y a todos estos movimientos, cuando quieren candidatizarse tienen que hacerlo a través de Pachacutic. Entonces, en el fondo son los mismos indígenas, sus representantes ante la Asamblea Nacional, y van allá y dan quórum, y no solamente dan quórum, sino que dan los votos a favor de que se envíe al registro oficial esta ley cuando era imposible que se envíe por el tremendo error que se cometió legal, legal. Y que no era como decía Litardo, es que tienen que entender que debemos mirar las cosas, que hay que resolverlas. Sí, pero ya metieron las de andar, ya la metieron. Qué pena. Es como cuando alguien se pasa un semáforo. No, es que, ¿sabes qué? Mejor no me paso el semáforo, doy retro, doble infracción, para volver a pasar cuando esté en verde. Se olvidaron de tramitar una de las 13 objeciones parciales que mandó el presidente de la República. Y más que de tramitar, de votar. Y de pronto dijeron, volvamos a reunir cuando eso ya estaba resuelto.
Y lo más grave, estaba ya resuelto el tema de la reconsideración. Entonces ya no hay la reconsideración de la reconsideración. Ya se clausuró la sesión, inclusive. Ya, pero no hay la reconsideración de la reconsideración. No, pues jamás. Entonces, vuelven, arman el esto y en un tiempo récord se reúnen el 30 de diciembre y lo publican a fin de año. Para respirar ya tenemos la ley de simplicidad y progresividad tributaria, que en el fondo es decir, ya cumplimos con el Fondo Monetario Internacional. Ya hicimos los deberes. Ya hicimos los deberes y ahora podemos ir a la siguiente etapa, que es la monetización de activos, que es seguir con este plan perverso de perjudicarlo al país. Pero a esto se prestó Pachacuti. Y entonces está armado el revolú, porque tampoco es que Marlon Santi, que es el coordinador de Pachacuti, está aceptando. Sino como que dice, ustedes son él dice, la CONAIE es una organización social. Nosotros somos una organización política, como que siendo, a la hora de la verdad, nosotros somos otra cosa. Nosotros nos manejamos diferente, algo así. Claro, entonces, pero además Marlon Santi ya salió en las fotos con Isidro Romero. Isidro Romero busca candidato a la vicepresidencia. O sea, esto está muy agradable porque se están manifestando de cuerpo entero, que en el fondo son gente que está especulando, que no son serios, que en más de una ocasión se los ve votando en varias facetas de la vida legislativa y política del Ecuador con la derecha. Entonces ahí están, y entonces esta bronca, ¿cómo la van a resolver? El mismo tema que le tienen a Diana Tamaín y no hay ningún indígena que salga a defenderla, cuando ella viene de las bases de las organizaciones indígenas. ¿Qué? ¿Están de acuerdo con Creo entonces? Me imagino. ¿Por qué es el interés de Creo? ¿No? Sacarse, o sea, tener control sobre el Consejo Nacional Electoral. Porque lo más importante de una elección no es los votos, sino quién los cuenta y cómo los cuentan. Ya es por demás sabido el tema de que todo el mundo está atrás del Consejo Nacional Electoral. Y entonces le quieren responsabilizar a la señora Tamaín de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho. Entonces, pongamos un ejemplo, que no ha dado paso a la consulta de los Yasunidos, situación en la que también cayó en esta barbaridad la Corte Constitucional cuando dijo que sí deberían haber facilitado esta cuestión. Pero esto no es tan así, porque en este caso, ¿qué dice la Constitución? La Constitución está por sobre los pronunciamientos de la Corte Constitucional, por sobre los pronunciamientos de la Asamblea Nacional Legislativa. La Constitución está escrita. Cuando el sentido de la norma es claro, no cabe interpretarla. Si la ley dijera, las casas en el Ecuador deben pintarse de blanco, entonces no hay más remedio, hay que pintarlas de blanco. No, pues sí, verá, pero yo creo que el que más se acerca al blanco es el gris, y si le ponemos algo de tomate acá, no señor, aquí no cabe, es claro. ¿Qué dice la Constitución? Que en el caso de la actividad extractiva de recursos en áreas protegidas, artículo 407 de la Constitución, dice, sin embargo, estos se podrán explotar, o sea, abre la opción de explotarlos. Dice, previa petición fundamentada del presidente de la República, que hubo. Y luego dice, y previa declaratoria de interés por parte de la Asamblea Nacional. ¿Quién tiene la competencia? La Asamblea Nacional. Y luego dice que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. ¿Quién? La Asamblea Nacional. No el colectivo Yasunidos. Es difícil entender cuando el tema está tan claro. No, doctor. Y le acusan a Diana Tamaín que porque ella no ha dado paso a atender el pedido de los Yasunidos. Entonces deberían también decirle que por qué no dio paso el Consejo Nacional Electoral, no dio paso a la revocatoria de mandato que estaba pidiendo los migrantes para Lenín Moreno. Claro, pero en este caso, ahora, yo le veo difícil que en un determinado momento puedan irse contra ella. ¿Por qué? Porque hay los votos de la bancada del grupo de la Revolución Ciudadana, que son 29 asambleístas, y hay 16 asambleístas del Partido Social Cristiano. Entonces, si uno suma los dos números de votos, más uno que otro que aparezca, ellos no van a llegar a las 2/3 partes que necesitan para destituirla.
Porque en el caso de los funcionarios, de las autoridades de la función electoral, se citan 2/3 partes. No es el caso de otro tipo de funcionarios, que es con la mayoría simple, como el caso de cuando lo defenestraron a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Este es un caso de excepción previsto en el artículo 131 de la Constitución. Y es con 90. Pero en todo caso, ahí hay que ver quiénes están, no a favor de Diana Tamaín por Diana Tamaín, sino a favor de que no manoseen el tema electoral y que no quieran crear un consejo electoral a la medida de lo que quieren los principales aliados del gobierno, porque dentro de todas las posibilidades de alianzas que tiene, la más fuerte es gobierno, alianza país, más creo. Esa es en definitiva la tendencia más firme que tienen ellos. Entonces, pero los indígenas, ¿cómo no salen? A mí me duele que no salgan a defender a alguien que es parte de ellos. Yo no soy parte ni de la CONAIE, ni de la COFENAIE, ni de Pachacuti, ni de ninguno. Pero digo, ¿por qué no salen alguien de ellos a decir, aunque sea abrir la boca y decir algo sobre el caso Atamaín? ¿Acaso no es parte de ellos? O definitivamente digan que ya está expulsada, que está fuera. Claro, entonces a uno le molesta porque cuando ve el comportamiento uno de la gente, entonces dice, si así son entre ellos y llegan al poder, ¿cómo serán con el resto? Si no saben comportarse con la gente de su propio grupo, de su propia etnia, de su propio sector que dicen representar, que es el mismo caso de María Fernanda Espinosa. Claro, eso es lo que también íbamos a preguntarle, doctor, sí. Porque vemos que Alianza País sí respalda la postulación de María Fernanda Espinosa a la OEA. A ver, aquí hay que ser un poquito didácticos para que la gente un poco entienda el tema. Ya no es la primera vez y ya debe la gente del movimiento Alianza País deben estar molestos con el tema. Porque cuando fue la destitución de Jorge Glass, una destitución que no tuvo patas ni cabeza, pues no estuvo fundamentada, o sea, era antes mismo de que se dicte el orden de prisión y todo, el presidente Moreno ya le quitó las funciones. Entonces, el tema era decidido, la suerte de Jorge Glass estaba decidida. Pero cuando pasó eso y se vio que ya se quedaba vacante la vicepresidencia, ¿qué es lo que hicieron? El gobierno, desde luego, ¿no?, comenzó a buscar el vicepresidente de afuera. O sea, yo no sé por qué pasa esto. Que las personas que llegan a las dignidades, a los cargos de dignidades de elección popular, llegan y se olvidan de quiénes los llevó. Casi es un mal endémico en el Ecuador. Y al otro día ni te conozco. Y entonces de pronto Moreno y su combo, el grupo de ruptura de los 25 y toda esa gente, a buscar el candidato de afuera. Claro que eran de los que fueron gente que aportaron a la campaña, todos sus Por grupos. Supuesto. Y de pronto comienza a sonar el nombre de Sonnenholzner como candidato a la vicepresidencia. ¿Y qué dice la bancada legislativa del movimiento político, del gobierno y de Lenín Moreno, que es el Movimiento País? Dice, nosotros creemos que se debe elegir el vicepresidente de la República de alguien de nuestra bancada. Porque por eso hemos peleado, hemos ganado las elecciones. Porque no es que se presente una persona a ganar y él ganó porque mira qué perfil griego que tengo y qué bonita voz que tengo. No, pues ganó porque tuvo un apoyo mayoritario y una movilización. ¿Y qué hizo el gobierno? No les paró bola. Es como que son los guandungos del gobierno, los legisladores. O sea, ellos están solo para aprobar las leyes, para recibir las órdenes que reciben desde el carón de ley o desde el Ministerio de Gobierno. Y la jefe de la bancada legislativa, Jimena Peña, dijo, deben elegir su vicepresidente de nuestra bancada, no de nuestra bancada, de nuestra tendencia, de nosotros, del Movimiento País. No le hicieron caso. ¿Qué está pasando en este momento? Que sale la bancada del mismo Movimiento País, Movimiento de Lenín Moreno, y dice, nosotros creemos y estamos en la línea de apoyar a María Fernanda Espinosa para que sea electa secretaria general de la OEA. Bueno, hay una cuestión que es obvia, es ecuatoriana. Salvo que mañana digan que es una enemiga pública del Ecuador por algo, es ecuatoriana. O sea, tenemos que preferir un extranjero, y un extranjero cuestionado en América Latina. Como Almagro. Como Almagro. Y volaron a darle el apoyo a Almagro y a tomarse una foto con Almagro. Y le invitaron a que venga por acá Almagro a decirle, tú eres el
elegido de los dioses para la Secretaría de la OEA, cuando en Uruguay, que es su propio país, mire, no lo pueden No ver. lo pueden ver. Y él tiene que huir de Uruguay y no quedarse ni en su casa. Porque, Ni en Paraguay, porque le hicieron correr también de Paraguay. y acá es el candidato del Ecuador. Y Ah. sale en este momento la bancada de Alianza País, del Movimiento País, y le dice, porque esto al presidente Moreno, le dice, oiga, la candidata es María Fernández Espinosa. ¿Acaso no fue la primera canciller de este gobierno? Ah. O salga el gobierno a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos. Creemos que nos equivocamos. ¿Acaso no la propusieron para presidenta de la Asamblea de la ONU? La propuso el gobierno. ¿Qué pasó entre allá y acá? Y entonces uno ve esa antropofagia, ve ese canibalismo, que lo mismo yo pensaría si veo que hay alguien de la línea del Partido Social Cristiano y que de pronto atacan a su propia gente. ¿Qué eso ha pasado acá? Claro. Recuerden ustedes cuando Raúl Vaca Carbo era un candidato con opciones muy importantes y muy serias de llegar a la presidencia. Desde dentro de la izquierda democrática venía el boicot. Pero ya ha pasado esto, doctor, históricamente. Recuerde que el doctor Borja estuvo candidato también para secretario general de la OEA, o quería candidatizarse. De la UNASUR. Y sí, pero el gobierno de Sixto Durán Ballén no lo apoyó. Claro, pero eso nos mide también como nacionales. Uno tiene que privilegiar al ecuatoriano. O sea, no podemos ser tan cicateros, tan personas sin ninguna vinculación a la patria, como decir, oye, qué bueno que tendríamos, hasta para equilibrar un poco los temas, una persona ecuatoriana en la OEA. O sea, a ver, es más importante que Malmagro esté en la OEA que esté María Fernández Espinosa. Creo que con María Fernández Espinosa se podría tener opciones de que en algún momento soplen otros vientos en América Latina. ¿Usted cree, doctor, que ella podría estar calificada para ese puesto? A ver, yo porque creo, más allá de que esté calificado, no, bueno, ya pasó manejando la Asamblea de la ONU. Y parece que tuvo No éxito. pasó nada, o sea, no pasó nada en términos de que lo hizo bien. Uh-huh. Está candidata a secretaria de la OEA, tiene votos, y tengo que hacer entender a la ciudadanía. El mundo está integrado por países y cada país tiene un voto, independientemente de su tamaño o de su poderío económico. Entonces, cuando, por ejemplo, Barbados o Bahamas o algún tipo de países de estos dicen yo apoyo a María Fernández Espinosa, el voto vale exactamente lo mismo que el voto de Estados Unidos. Países chiquitos igual. Un voto. Un voto. Y con la comunidad del Caribe, más algo de Centroamérica, puede por ahí ponerse medio interesante el tema. Esto es para marzo, la elección del secretario general de la OEA. Pero en todo caso, apartémonos de que si tiene opciones o no María Fernández Espinosa. Es el hecho de que se ve que dentro del movimiento país se está incubando una división profunda y un resentimiento, porque es un tema que yo siempre lo veo. Yo observo mucho la política muchos años. Y entonces, por ejemplo, llega un gobierno, pongamos un ejemplo, Partido Social Cristiano llega a la presidencia. Los diputados social cristianos son los que menos son tomados en cuenta. Es como que dicen, ni hablemos, eso lo que tienen que hacer es alzar la mano y votar. Si es un gobierno de la izquierda democrática, lo mismo. Y así. Entonces, ¿cuál es el papel que juega esa gente? No les consultan en nada, no son parte de nada, y se socializa internamente con otros actores, o de la vida política nacional, o cercanos a Carondelet, los comensales de Carondelet. Y entonces, de pronto, nosotros no apoyamos a María Fernández Espinosa, apoyamos a Almagro. ¿Cuántas veces se habrán reunido con María Fernández Espinosa a tomarse un café? Pues era parte del gobierno, eso es lo que... Era parte, pero no solo parte, era parte muy cercana al presidente y a su esposa. Cuando se ven los documentos que fueron publicados en Wikileaks y se ven una cantidad de cosas, se ven que tenían una magnífica relación con ella. ¿Qué pasó? O sea, es tan fuerte la imposición de pronto de Estados Unidos que les dicen a todos los obedientes, no deliberantes, les dicen, a alinear, a votar por Almagro. Entonces ahí sí ya no hay nada que hacer. Claro. Pero disimulen un poquito. En todo caso, bienvenida esa posición, que es buena, porque hace ver que dentro del movimiento país sí queda gente que todavía tienen algún tipo de sentimientos, de posiciones que son rescatables, que están pensando en que no debemos ser caníbales ni comernos entre nosotros. Eso no se puede hacer.
Entonces, si le va a la señora María Fernández Espinosa bien en la OEA y gana, qué bien. Pero ya está abierto el frente. El frente está abierto internamente. Incluso, mire lo que dice textualmente el Movimiento País, la bancada legislativa del Movimiento País. Más allá de revanchas y odios. Cuando alguien dice eso, está hablando de odios y de revanchas. ¿Qué está diciendo? Dentro de nosotros hay revanchas y odios. Están delatando que hay un clima hostil. Que hay un hostil. clima hostil dentro de la misma organización. Dice, Espinosa es la mejor candidata para reconciliar América Latina. O sea, si uno lee bien la noticia, y entonces ahí se están retratando el cuerpo entero. Vamos a ver qué dicen los días siguientes y a ver si siguen haciendo el triste papel de apoyarlo a Almagro. Pasarán a la historia por haber apoyado a Almagro y no haber apoyado a una compatriota. Que estuvo con ellos. Que estuvo con ellos. Que compartió con ellos. Equivocada o acertadamente, a mí no me toca juzgar, yo no estoy en ese plan, yo no soy perdonavidas ni soy juez de actos humanos. Estuvo con ellos, compartió buena parte de su vida, de sus sueños, de sus aspiraciones. Estuvo con ellos. Tanto que debuta como canciller en este gobierno de Moreno. Y ahora la canciller de Moreno, con la cual inician, ya no sirve. Y entonces todo comienza a desgranarse. No solo esto, sino hablando del tema internacional. No sé si me permite que trate el tema del embajador del Ecuador. Por favor, doctor, por favor. El tema del embajador en Washington. Esto es terrible. Francisco Carrión Mena, que fue hasta ayer embajador del Ecuador en Washington, es un embajador de carrera. Uno puede disentir, yo por ejemplo disentí con él y con su grupo en el tema de la iniciativa Yasuní Tete, de la cual él fue parte. Pero eso no quita que yo no reconozca méritos en Francisco Carrión, que es una persona respetable dentro de lo que es el grupo de la Cancillería, ese grupo de tradición, de formación interna, que salió de la Cancillería y ha tenido importantes cargos. Incluso ha logrado importantes cosas en Estados Unidos. Y de pronto se produce un desacuerdo que el mismo gobierno mete las de andar. ¿Por qué mete las de andar? Si dejaban que Carrión Mena, Francisco Carrión, se iba solo, ya renunció, ya se fue, dejen, pues, o sea, sean más inteligentes. Claro, es que ahí también, ahí refleja lo que usted dijo, doctor. Ahí hay la puñalada también. Sí, pero ya presenta la renuncia el lunes. Déjenlo que se vaya. Por supuesto. Ya, pero sale el señor Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia, y el señor Juan Sebastián Roldán dice que el presidente de la República ha solicitado la renuncia del embajador de Ecuador en Estados Unidos. Y no solo eso, sino que dice, hay que leer las noticias y los pronunciamientos, especialmente cuando están en entre comillas, porque ahí no es que el periodista se equivocó, está entre comillas. Entonces, primero que le han solicitado la renuncia, ¿eso qué provoca? Provoca que Carrión Mena inmediatamente llame al diario El Comercio que publique esta noticia y le asegura que él renunció el lunes, que a él no lo sacaron. Y que él tiene el recibido de la renuncia. Y tiene el recibido. Entonces, oye, ¿por qué le botas un balde de cualquier cosa en la cara? Entonces lo obligan a salir a decir esto. Pero como ya se produjo el diferendo, entonces aclara además el por qué él se retira de la embajada del Ecuador ante Estados Unidos. Y eso es más grave todavía. Eso es grave. Entonces, cuando él aclara, pero provocado por la irresponsabilidad, por el infantilismo de Juan Sebastián Roldán, que no le hace bien a Lenín Moreno ese tipo de cuestiones al presidente. Entonces, termina diciendo, entre comillas, que lo hizo la de renuncia, en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que ha venido realizándose sobre el territorio ecuatoriano desde septiembre del 2008, sin que hasta la presente haya suscrito el convenio, que conoce que está en negociación. Esta, dice Carrión, no otra es la razón que me llevó a renunciar. O sea, a ver, ¿cómo puede ser que una actividad tan importante, tan trascendente en lo político, en lo internacional,
que es estos vuelos que se realizan con aparatos norteamericanos y con pilotos norteamericanos, desde la base de San Cristóbal. Desde el portaaviones natural, doctor. Portaaviones natural. Que además es importante aclararle a la gente, o sea, nos creen idiotas, ¿no? Entonces dicen, ay, no hay ninguna base militar. Sí, lo que no hay es el letrero. Es como que hubiera en algún momento, en algún sitio, una cantina donde venden trago. Y como no es el letrero que dice licorería, entonces, ay, no hay una licorería. Claro. No, ahí está una base militar, salen, vuelan, regresan y están monitoreando la parte esta del Pacífico, incluso están llegando hasta Centroamérica, te hacen un monitoreo muy grande. Pero lo que dice Carrión es grave. Por ejemplo, si tuviéramos una Asamblea Nacional independiente, deliberante, que venga el señor Carrión a explicar. Claro, que venga, tengan un presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. Claro, que venga y que diga, está diciendo algo muy grave. O sea, están trabajando sin un convenio, sin unas reglas claras. Usted tiene que hacer esto y no más de esto. O sea, les dan total libertad para que hagan lo que quieran. Entre nomás, o sea, se le abre una puerta y entre. Venga el portaaviones natural, la base militar y venga ya lo que le dé la gana. Entonces, por un error infantil de Sebastián Roldán, el gobierno se encuentra contra la pared, porque ahora, ¿qué le contestan a Francisco Carrión Mena? Ya les destapó el queso. ¿Qué le contestan? Pero aquí hay otra pista, es la una, grave, pero la segunda es igualmente grave. Cuando dice Roldán, comillas, o sea, lo dice él y lo dice el periódico, y si hay algún error, es del periódico El Comercio. Así es. El presidente pidió la renuncia porque considera que es momento de dar un giro a la relación con Estados Unidos. Entonces uno dice, un giro, ¿qué estaba mal de lo que estaba manejando Carrión Mena? Ponerse firme en decir, necesitamos un convenio, u otro tipo de acuerdos que quieren llegar con Estados Unidos, y ahora necesitan un embajador que sea más plastilina, más flexible a los intereses del gobierno. Ya sabe que Santiago Cuesta iría a la embajada de Estados Unidos, del Ecuador en Estados Unidos. ¿Usted cree, doctor? Yo no lo sé, pero en este país hay que creer todo, porque cuando uno dice que no, de pronto ahí está. Claro, y él sí, pues él es rapidísimo para todo. Es que, a ver, no es que es rápido, lo que pasa es que él es todoterreno. Ah, ya, todoterreno. Todoterreno. Entonces, él puede contar en lo que sea. Pero más allá de eso, el tema está en los medios, y esto es otra polémica, que se la arma solito el gobierno, se la arma porque sí. Porque hay una persona que tiene ese ego tan grande que no les permite quedarse callados. Entonces el presidente le pidió la renuncia y el otro dice, no, sí, el lunes renuncié, aquí está, y tengo el recibido. Claro que sí. Y eso digo, los aviones americanos acá están haciendo cualquier cosa. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la soberanía? Y por ahí también escuchábamos, doctor, y no sé si usted escuchó, que un ex jefe de inteligencia decía que aquí en el Ecuador abunda el narcotráfico, pero que no se dice para no dañar la imagen del Ecuador. Claro, o sea, son verdades prácticamente que todo el mundo las conoce. O sea, comenzando porque nos hacemos esta pregunta. Los colombianos, la gente del narcotráfico, ¿puede sacar su droga tranquilamente por territorio colombiano? No, porque con la infraestructura que tienen, con el patrullaje que realizan con el tipo de aviones y de aeronaves que tiene Colombia, es imposible. Entonces, el narcotráfico sale por los dos países vecinos, o Venezuela o Ecuador. Entonces no hay más. No hay más. Por eso es que cuando se ponen muy enérgicos la gente del Ministerio de Defensa, siempre hay que recordarles, oigan, su misión es la integridad territorial y la soberanía. Cuidarán de que no estén, como en el caso de Angostura existió, que no estén dentro del territorio ecuatoriano sentados ahí disfrutando del clima, con bases que tienen allí. Pero además hay un tema, que no lo dejemos pasar, el tema de Francisco Carrión. Sí, doctor. Porque en el caso de que él dice debe haber un convenio, yo no sé si Francisco Carrión lo está viendo, pero tampoco se está prestando al juego. Y eso lo celebro, porque él también tiene que vender su imagen, su nombre. Pero uno dice, a ver,
Y estoy seguro que alguien del gobierno le debe haber dicho a Francisco Carrión o alguien, oye, pero no pidas tú un convenio. Porque si hay un convenio, que es lo lógico, se tiene que poner el convenio de qué se trata la operación en las Galápagos. Y el momento que pongan qué operación hay que hacer y redactarlo y ponerle en blanco y negro, están reconociendo que ahí hay una base militar que está prohibida por la Constitución. Claro. Entonces, ¿sabes qué? No digamos nada y operen como base militar. Y operen Y ya como no hay quieran. base militar. Pero Carrión dice, yo no me puedo prestar porque mañana me van a decir, oye, ¿tú qué hiciste? Y te quedaste callado y no hiciste nada, porque él es el que, como representante del Ecuador, maneja las relaciones con Estados Unidos. Entonces, un tema grave, que si esto se lo comienza a expulgar, el tema es grave. No hay un convenio, pero no hay un convenio porque no quieren poner. No quieren poner cuál es el nombre del arrendatario y qué va a hacer el arrendatario. Si ponen el nombre del arrendatario, se destapa quién es. Uh-huh. ¿Y qué va a hacer? Se destapa que hay violación constitucional. Y que está totalmente claro que es una violación constitucional, porque no es el portaaviones natural ni nada por el estilo. Eso es una base militar y eso es. Porque Estados Unidos lo que hace es meterse a los países, influenciar, tratar de que hagan lo que ellos quieren. Y entonces, como hay funcionarios que se prestan a eso, entonces ahí es cuando se pierde toda noción de soberanía y seguridad. Tanto así como Estados Unidos inclusive insta a reelegir nuevamente a Juan Guaidó. Y vimos lo que pasó en Venezuela. Hay videos inclusive que le dicen al señor Guaidó que entre tranquilamente a la asamblea, y él no quiere entrar porque él sabía que no tenía los votos y quería entrar con diputados que estaban inhabilitados. ¿Para qué? Para hacer el show adentro y todo lo demás. Ya tiene Venezuela un nuevo presidente de la asamblea. Entonces, ¿en qué queda Guaidó? Solamente en el papel de que le instan a que sea reelegido. Claro, pero en todo caso, apartémonos un poco del problema interno, de que si es Guaidó, si es Ramos, se vio obviamente que había toda una trifulca allí. Pero lo criticable de esta nota de prensa es que Estados Unidos, un gobierno, Uh-huh. porque las personas naturales como usted, como yo, como cualquier persona, como un político, como sea, un catedrático, el que sea, puede decir lo que piensa. Entonces, por ejemplo, si me dice usted, ¿cree usted que debe ser reelegido en Estados Unidos como presidente de la República Trump? Yo le voy a decir no. Es un irresponsable lo que hizo con Soleimani y todo, y una cantidad de cosas que podemos analizarlas. Uh-huh. Pero si yo soy funcionario del gobierno ecuatoriano, eso es diferente. Yo tengo ya, ahí en ese momento estoy revestido de otro tipo de representación. Entonces, si yo fuera representante del gobierno ecuatoriano, yo no puedo salir a decir, yo creo que el señor Trump no debe reelegirse. No, porque ya estoy representando a un Estado. Claro, entonces no puede Estados Unidos como gobierno decir que insta a los asambleístas de Venezuela a que los reelijan a Guaidó. O sea, existe una intromisión más flagrante y clara, grosera, incluso torpe, en los asuntos internos de otro país, independientemente de quién sea Guaidó, quién no sea Guaidó, quién sea el gobierno de Venezuela, no interesa. O sea, imaginemos si mañana alguien de la Cancillería ecuatoriana, como una persona, un funcionario en funciones, sale y dice, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, yo creo que el presidente Trump consideramos en el Ecuador que no debe ser reelecto, por ejemplo. No, eso no se puede. Eso es meterse en los asuntos internos de un Estado. Pues. Meterse en camisa de 11 varas. Por supuesto. Derecho internacional, doctor. O sea, pero eso lo hacen los Estados Unidos. Claro, pues si ya violaron inclusive el asesinato al teniente general Soleimani, es una violación al derecho internacional. Claro, y no les importa. Pero, a ver, un rato. ¿Quiere que entremos a ese tema? Vamos a ese tema, doctor. A ver, es un tema grave. Uh-huh. Claro, y cuando entra un elefante o una cabra en una cristalería, después irán a ver qué quedó de los cristales, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto se dé este ataque con estos drones y lo matan a esta figura que es el teniente general Soleimani,
Y también en este acto, que además es un acto cobarde. Porque es, con engaños le... Claro, es un acto cobarde en donde incluso atentaron contra el jefe militar iraquí, Abu Mahdi el-Mohandis, dirigente de la milicia pro-iraní Asher al-Shaghabi. Entonces uno dice, a ver, yo no justifico la muerte de ningún ser humano, Uh-huh. incluso así sea mi enemigo o una persona que no piensa igual que yo. Pero, independientemente de ello, haciendo un juicio de valor, oye, ¿dónde te estás metiendo? Por eso es que en cuanto se dé este atentado y la muerte de esta figura de este hombre que además tiene un carisma y una aceptación popular tan grande, entonces uno dice, terminó el ataque, salió el gobierno a decir, a sacar pecho, lo matamos y vamos por más. Es más, dijeron algo que es terrible, o sea, ya es el colmo, o sea, dice, y vamos, si seguimos en esta escalada, vamos a derruir los monumentos históricos de Irán. A ver, no nos olvidemos qué es Irán. Irán es la civilización Persia, que fue una de las civilizaciones que más luz le dio a la humanidad. O sea, al mundo realmente le han dado luz en la época antigua. Egipto, Persia, Babilonia en su momento, los chinos, los mongoles, con Gengis Khan y todo esto. O sea, Persia además es una cultura profundísima, cultura religiosa, y estuvo Zoroastro y toda la cuestión. O sea, los magos que ahora vimos en el nacimiento. Claro. Pero además no es un pueblo así nomás, no es un país así nomás. Es un país que dentro del concierto de países del Medio Oriente, es un país que tiene relaciones sumamente estrechas con dos países que son claves, Rusia y China. Por eso es que tantas veces que Estados Unidos ha querido crearle problemas a Irán a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nunca pudo porque como tienen el poder de veto Rusia y China, Uh-huh. se oponen. E incluso tienen, en el caso de China tienen intereses, en el caso de Rusia hay cooperación. La parte del desarrollo nuclear de Irán y de algún tipo de acuerdos geopolíticos es con Rusia. Okay. Y la parte de intereses económicos es con China. Pero los chinos son más astutos, porque los chinos no hicieron lo que hicieron con otros países que dicen, unámonos, ayudémonos, cooperemos, y después nos tomamos la foto con el canciller del país al cual hemos sacado todo el petróleo, como lo hicieron acá con el canciller Valencia. Sino que los chinos dijeron, verá, no quiero petróleo iraní, lo que quiero es que me den campos petroleros. O sea, China tiene campos petroleros en Irán. O sea, no quiero que me den, quiero tener mi petróleo sacando de China, de Irán. Entonces tiene dos países muy fuertes. Segundo, hoy es la prueba de qué tipo de tecnología tiene. Porque no nos olvidemos que ellos estuvieron trabajando en el tema nuclear. Uh-huh. Y claro, no quiere decir que si mañana no lanzan una bomba nuclear, no quiere decir que no la tengan. Siempre cualquier país, sea lo que sea, es una decisión de última instancia que puede tomar una decisión tan dura. Trump de pronto no tendría ningún empacho en hacerlo, como en su momento lo hizo Estados Unidos, en el acto de cobardía más grande que ha habido en las guerras del mundo. Porque mandar dos bombas como la de Hiroshima y Nagasaki y acabar con una ciudades enteras donde murieron todo, con más cobardía que eso no puede haber. Uh-huh. Porque no les pudieron ganar la guerra a los japoneses. Si no tenían las bombas atómicas, tuvieron que recurrir. No pudieron, no les ganaban. Entonces hubieran tenido que hacer otro tipo de películas y presentar otro tipo de películas de por qué son tan fuertes y tan poderosos, pero allí no ganaban. Entonces acá se atreven a hacer semejante acto que inmediatamente hizo que reaccionen ¿quiénes? Dentro de Estados Unidos, el líder demócrata. O sea, y no por oponerse, sino... Uh-huh. Y lo mismo la señora Pelosi, que maneja la Cámara. Y salieron a decirle, más o menos con palabras diplomáticas, oye, eres un irresponsable, porque estás poniendo en riesgo nuestra seguridad, la de Estados Unidos. Porque es lo que la gente no entiende. Mañana se caen las Torres Gemelas, que ya no hay, o se caen otro tipo de construcciones en Estados Unidos.
o muere gente. Y la gente dice, estos terroristas árabes, pero ¿quién lanzó la primera piedra? ¿Quién provocó? Imagínense si, por ejemplo, en vez de que haya muerto el teniente general Soleimani, hubieran por ahí algunas gentes de algún grupo de estos grupos que tienen los árabes, hubiera penetrado de alguna manera con un dron, con lo que sea, y le va dando un tiro al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas. A ver, ¿cómo lo verían? O sea, normal. Porque la gente como que se está acostumbrando a ver con una normalidad. O sea, yo invado el espacio de otro país, como que el mundo me pertenece, me meto y lo mato. Que es un poco decirles, y a los demás los puedo matar igual, porque tengo tecnología. Pero el resto también saben cómo armarse y defenderse. Claro. Entonces, esto siempre hay que verlo, y por eso es que en este caso ponen el grito en el cielo dentro de Estados Unidos, pero no solo dentro de Estados Unidos, sino que incluso su socio natural. Cuando uno habla de Estados Unidos, ¿cuál es el amigo más fiel y más incondicional que tienen entre los dos? Los ñaños. Israel. Reino Unido de la Gran Bretaña. Con ellos armaron el neoliberalismo. O sea, ellos son además que provienen de las mismas raíces. Y salen las autoridades británicas a decir que condenan el acto de Estados Unidos, porque ellos están viendo que están provocando una reacción. Pero Israel también ya se desmarca, doctor. Obvio. Israel también le dice, esto es un bombardeo de Estados Unidos, a nosotros no nos metan. Claro. Yo estaba revisando algún poco de información, que la tengo en extenso, y obviamente en un programa no hay cómo sacarlo todo, ni decirlo. Primero hay que decir que en este caso, para que la ciudadanía, a manera de una especie de educación política y histórica, los árabes se dividen fundamentalmente en dos grandes áreas, los sunitas y los chiitas, ¿sí? Que son dos tendencias de una cosmovisión diferente de cómo ver el manejo de un Estado. Los sunitas aceptan y obviamente defienden la división entre el poder civil y el religioso. O sea, aquí está el gobernante y acá está el religioso. Y en el caso de los chiitas, el poder temporal de la sociedad civil está en manos de los religiosos. O sea, es un tema durísimo y es el caso de Irán. En el caso de los chiitas, los países chiitas son Irán, Azerbaiyán, Bahrein, Irak. Por eso las relaciones permanentes con Irak. Así haya pasado lo que ha pasado. Tienen una relación fuerte con Irak, con el Líbano, ojo, Líbano, muy cercano a Irán. Y los sunitas son Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía, Siria. Yo dirigía a los más light. Los duros están acá, en los chiitas. Pero independientemente de eso, yo quiero transmitirle esto a la ciudadanía, no como una defensa a lo que ellos hacen, pero un poco decirles esto es como las leyes de la física. La física se parece mucho a la política, porque todo se lo puede medir a través de las leyes de la física, y una de las leyes de la física es a toda acción corresponde una reacción. Entonces, si yo a alguien, por ejemplo, me bajo y le agredo, me expongo a que me agreda también. Claro. Porque no voy a pensar que yo solamente tengo una patente para encontrarme con alguien y patearle en el suelo y que esa persona no pueda ejercer su derecho a la defensa, incluso física. Entonces, cuando uno hace un análisis de estos grupos, de una manera muy somera, me permite, que la gente entienda. Por ejemplo, Hezbollah y dentro de esto Hamas, que son sunitas. Hamas aparece como un movimiento de resistencia islámica. ¿Pero por qué aparece? Porque les dio la gana a los árabes. Oye, apliquemos esto de la guerra santa, de la yihad. ¿Y por qué? Porque todos son enemigos de nosotros, de Alá. No. Hamas es el resultado, la respuesta al levantamiento que hubo palestino del 87 en contra de la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Esa es la motivación para Entonces viene la pregunta. ¿Y por qué Israel se metió en Cisjordania y la Franja de Gaza? O sea, tenían que todo el mundo mirar desde el tendido y decir, bien está, ¿no? Mejor vamos a tomar un cafecito en la casa. Entonces, son países que están ligados, unidos por una cultura. Entonces, se creó el famoso grupo Hamas. Al Qaeda
es un movimiento que se crea, ahí tuvo una participación trascendente Bin Laden. Ese se crea y se inicia cuando incluso el mismo Estados Unidos ayuda al grupo este de Al Qaeda cuando se dio la invasión soviética a Afganistán. Pero ya se quedaron constituidos y cuando vieron ellos que estaban siendo agredidos, menoscabados sus derechos, ya por Estados Unidos, no solamente por Rusia, ya se creó, pues es un movimiento de respuesta a la invasión soviética en Afganistán. Por eso se dice en el lenguaje político se dice que, porque allí la Unión Soviética, siendo una potencia como lo es, y es un papelón, más o menos parecido al papelón que hizo Estados Unidos en Vietnam. Por eso, a la guerra de Afganistán en el Medio Oriente le llaman el Vietnam árabe, porque allí fue donde lo sacaron a los soviéticos. Se crea el Estado Islámico ISIS, que es sunita, que nace igualmente en la lucha contra Afganistán y luego se separa del otro grupo, que es el Islamic State of Iran, Irak and Syria. Es un Estado islámico entre Siria e Irak. Y este es creado en base precisamente a esta invasión del 2003. Entonces tienen una respuesta, o sea, no podemos decirle, están locos. Ellos quieren, claro que se apoyan en la yihad, como los cristianos se apoyaban y los judíos se apoyaban, por ejemplo, en la ley del anatema. Los judíos cuando hacían una guerra, la ley del anatema mandaba matar a todos los enemigos. Y los cristianos, ¿cómo se manejaban? Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. En alguna vez, los franceses perseguían a una herejía, que era la herejía cátara, y estaban en las puertas de la ciudad de Albi, de los albigenses. Y antes las ciudades eran amuralladas y tenían puertas. Entonces fueron con el ejército a romper la puerta de la ciudad de Albi, y el jefe del ejército francés regresó al rey cristiano de Francia y le dijo: mi rey, estamos a punto de botar la puerta, ¿qué hacemos con la gente adentro? Y le dijo el rey: mátalos a todos, Dios verá quiénes son los buenos y los malos. Entonces, no es un tema que, no es que estos árabes desgraciados. Las guerras a veces se han tenido que mezclar con este tipo de convicciones religiosas, incluso como una especie de autodefensa y de ayuda. Tenemos el tema del partido de Dios Hezbolá, los hermanos musulmanes, respuesta a intervenciones israelitas. Entonces, cuando uno ve todo esto, entonces uno dice, ¿están locos? No, no están locos. No están locos. Por ejemplo, ¿qué puede pasar fruto de lo que acaba de suceder con este atentado y esta muerte de Soleimani? Es posible que se cree otro grupo adicional. O que se unan todos, doctor. O que se unan. Pero ¿quién provoca? O sea, alguien le dijo: señor Trump, por favor, mándenos un dron y atente contra nuestro jefe militar. Que nosotros reaccionaremos. O sea, sí, algo así. ¿Quién se metió allá? ¿Quién le dijo a Trump que se meta allá? Claro, y es que le asesina en un convoy que iban a tratar temas de paz, invitado por el primer ministro iraquí, en un territorio que no estaba en conflicto. Claro, y que no es Estados Unidos. Y claro, y no está metido Estados Unidos. ¿Y cuál era la amenaza? Porque Trump lo que dice es que amenazaba la vida de los estadounidenses. A ver, César. Yo voy a citar tal vez el caso de sinvergüencería más grande que ha habido en la reciente historia mundial. O sea, han habido de todo en este país. Porque cuando se trata de buscar un pretexto para invadir un país, siempre han habido cualquier tipo de pretexto que se utilice. Pero el caso de Irak fue un caso terrible. O sea, primero los medios de comunicación preparan el terreno y comienzan a bombardear información. Para eso sirven. Irak tiene armas de destrucción masiva. Irak tiene armas de destrucción masiva. Nos pueden crear un problema en el mundo. Se puede acabar la civilización humana. El hombre puede desaparecer de la tierra. La tierra nos pertenece. Y estos desgraciados de los iraquíes, con este Hussein, que es un perverso, tienen armas de destrucción masiva. Entonces, cuando ya pulsan la opinión pública mundial, dicen, la gente como que ya caló y está aceptando esto. Entonces, lanzan la ofensiva y atacan Irak. Invaden Irak. Lo apresan incluso a Hussein y lo matan. A un hombre respetable. La gente cree que Hussein era cualquier tipo. Hussein tiene una historia que es riquísima. Él peleó mucho en Egipto.
en momentos difíciles de la vida política de Egipto. Y cuando manejó Hussein, si hay alguien que dignificó a la mujer en Irak y le dio un lugar en la sociedad importante, fue Hussein. Pero dejémoslo a Hussein en paz. Llegan y hacen algo que bueno, eso es ya, o sea, la sinvergüencería. Terminan de destrozar, porque cuando ellos entran botan todo, destruyen todo con los aparatos de guerra que tienen. Entonces ya instalan un gobierno títere y lo siguiente que tenían que hacer era reconstruir el país, porque ya le ponen al nuevo gobierno y el nuevo gobierno no puede caminar por esas calles llenas de escombros y hay que reconstruir edificios y todo. Entonces asume Estados Unidos que ellos van a reconstruir Irak. Pero ¿cómo reconstruyeron Irak? Lo poco que reconstruyeron o lo mucho que reconstruyeron. Con empresas norteamericanas relacionadas con el gobierno, business. Y adicionalmente pagadas con petróleo iraquí. Pagados con el mismo petróleo de Irak. O sea, yo te derruyo un edificio y ahora te lo reconstruyo, pero tú me pagas para reconstruirte lo que era tuyo. Por eso es que Irak siempre, después de la invasión que hubo en el 90, ya son varios años, ya son casi 30 años. Claro. Hasta hace poco tenía todavía una cuota de producción liberada en OPEP para que pueda seguir pagando la reconstrucción. 30 años, de lo que destruyeron en semanas. Pero ahí no queda el tema. Pasan los años, que es la famosa desclasificación de documentos. Y de pronto un día aparece la noticia que se filtra y dice: Estados Unidos reconoce que Irak no tenía armas de destrucción masiva. Claro. Y ahora, ¿cómo damos la vuelta a la historia? Regresamos y decimos: resucitemos la Hussein, no ha habido nada, discúlpenos, nosotros tuvimos estos gastos, perdónenos, como a veces saben pedir perdón a algunas instituciones al mundo por lo que hemos hecho. Eso ya lo hicieron. Entonces, ¿qué nos cuesta mañana, después de unos 15, 20 años, que nos digan: ¿sabe qué? Ya pensándolo bien, creo que nos equivocamos matando a la Soleimani, porque nos dieron otra información y no era él, o era en otro país lo que íbamos a hacer esa intervención. O no esperaban que ahí está lo que está pasando ahorita, que se están uniendo todos y que posiblemente todos además, quieran irse contra Estados Unidos. Pero ¿no? va a haber una respuesta. Y hay que ver lo que es Irán. O sea, Irán, con todo respeto a los demás países, Irán no es Siria, por ejemplo. Claro. O sea, Irán es Irán. Es una potencia, y una potencia que se hace respetar. Tanto así que Siria le pidió ayuda justamente para expulsar a Daesh y el Estado Islámico. Entonces, Irán no es un país votado que está allí. Entonces, todo eso hay que verlo. Entonces, mañana, como nos acostumbramos a entender la historia a través del cine norteamericano, como decía Piero, o hoy a través de la televisión y del cable, que recibimos canales de televisión internacionales. Mañana pasa un atentado, alguna cosa en Estados Unidos, o algo terrible. Bueno, ya hubo una respuesta contra 2 destacamentos estadounidenses que estaban trabajando y estaban actuando dentro de lo que es Irak. Entonces, mañana tenemos una respuesta, que es una pequeña respuesta, que de pronto va a tener otra respuesta norteamericana. Pero esto puede incendiarlo al tema, porque lo que no se están dando cuenta es que Irán no está votado. Su relacionamiento en lo político con Rusia y en lo económico con China es muy fuerte. Y eso va a dar mucho que hablar en estas además, semanas. Un pueblo, de esos pueblos históricos que no desaparecen. O sea, pensar que un Irán, la antigua Persia, va a desaparecer, ellos no van a desaparecer. Y también al asesinarle a Soleimani, no es que detrás de él no haya otra persona que también tenga los mismos ideales, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tema. Y lo que se venga, espero que la gente en estudiar, porque hay gente en nuestro país y en América Latina y en el mundo que a veces escandalizan cuando ven, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas, que es lamentable, nos duele a todos. Nos duele a todos. Pero siempre que se ve un acto de estos, todo hecho tiene una historia anterior. Porque es una respuesta generalmente a lo que vino de atrás. La sinergia histórica y política de los pueblos. Entonces está atado. Entonces mañana hay una respuesta descomunal que den los iraníes. ¿Y qué van a decir? ¡Qué salvaje! Oye, ¿y por qué no le mataron al señor? Uh-huh. ¿Por qué cometen esos actos de barbarie? Eso es lo que digo, vamos a tener bastantes cosas que hablar en esta semana sobre este tema.
Doctor, vamos a regresar a nuestro país y porque vemos también el triste papel de los medios de comunicación al hacer propaganda, no sé, o elevar digo yo, a los altares a ciertas personas cuando son del gusto de los medios de comunicación. Tal es el caso de la doctora Daniela Camacho, doctora que yo ya quisiera yo tener la suerte de ella, que le caen todos los juicios referentes al expresidente. Y ahora con la decisión del llamamiento a juicio, que tampoco a mi escaso entender jurídico, no entiendo cómo se llama a juicio a unas personas en una investigación que ella misma dice que está totalmente desordenada y que el principal actor, en este caso las empresas privadas, no están siendo investigadas. A ver, es una pregunta muy buena la que me hace y la voy a contestar de la siguiente manera. Primero hay que entender el rol del fiscal y del juez, ¿no? Son diferentes los roles, incluso jerárquicamente. O sea, el juez está acá. A los dos lados del juez, para que la ciudadanía me entienda un poco de manera gráfica, está en el un lado los que están a favor y los otros que están en contra. Eso se llaman los sujetos procesales. Entonces, en el un lado está el fiscal que lleva la acción pública. Está el acusador particular, si hay acusador particular, está la Procuraduría del Estado. En el otro lado está el imputado, depende de la etapa del proceso, sospechoso, imputado o acusado. Y tiene su defensor, su abogado. Y el juez es el que dice, voy a escucharlos. Porque los dos exponen la teoría del delito. Estoy hablando en derecho. Y el juez oye, dice, más está sustentada la teoría de acá que el de acá. Con un agravante, que el que acusa tiene la responsabilidad de la carga de la prueba, tiene que probar. Eso es lo que pasó con el caso Pavón. Se mandan semejante instrucción para al final reformular cargos. Quiere decir que no tenían los elementos de convicción y que no podían seguir adelante. Y querer mantener la prisión preventiva cambiando el tipo de delito, o sea, es una barbaridad. Pero después, incluso el fiscal, que es un operador de la justicia, porque el juez está sobre el fiscal, no le dio gusto y vamos a demandarlo al juez y a denunciarlo porque ha cometido prevaricato. O sea, ¿qué pasó? O sea, las palomas disparando las escopetas. Y un caso de esta naturaleza, pero en este caso es medio parecido. Entonces uno dice, primero el papel del diario El Comercio, aquí está. De esta fecha, 8 de enero del 2020. O sea, viene la pregunta, ¿por qué hacen este reportaje? Es para darle una imagen de intocable de una persona que incluso está sobre el bien y el mal y que no comete un solo error. Entonces la jueza Camacho, jueza que por vocación enfrenta casos complejos. Entonces es un poco de lavar su imagen y decirle, este es el paradigma de la justicia, la representante de la justicia. Listo. Uno dice, ¿será que es así? Voy a leer una sola cosita de lo que vi aquí. Entre lo que hizo la jueza Camacho, que por coincidencia, como usted mismo lo dice, tuvo los casos más sonados, ella debería comprar el boleto de la lotería, hay que sugerirle. Se va a pegar el gordo de la lotería unos cuantas veces en el año. Entonces, dice que entre las cosas que ha hecho, dice la misma nota del Comercio, dice la nota del Comercio, dice que entre las cosas que ha hecho destaca, confirmó la sentencia de 6 años de cárcel para Glass en el caso de Odebrecht. Entonces uno dice, ¿será que pegó centro? ¿O será que se pegó una jalada de Padre y Señor nuestro en ese tema? Independientemente de lo que analizó. Solamente voy al tema de la pena que le aplicó. El Código Orgánico Integral Penal, y esta es una norma del derecho penal del mundo, no solo del Ecuador, y está en la doctrina, está en la jurisprudencia y está en la ley escrita. Eso se llama en el derecho el principio de favorabilidad. ¿Qué dice? Se aplica el Código Orgánico Integral Penal, Código Penal Ecuatoriano, artículo 16, numeral 2. Se aplicará la ley penal posterior, más benigna, sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia. Para que la ciudadanía me entienda.
Si hay una ley X que dice que por un delito se le pone a una persona 8 años de prisión y por el mismo delito se reforma la ley y dice que por el mismo delito se le pone 6, así se aplique la ley anterior para analizar el hecho, analizar los elementos de convicción, la conducta antijurídica. A la hora de sancionar tienen que aplicar la ley más benigna, así sea posterior. La única ley que se aplica retroactivamente, si es favorable al reo, al acusado, es la ley penal. ¿Qué dice el Código Orgánico Integral Penal respecto del delito de asociación ilícita? Artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Dice, por el solo hecho de la acción, el delito, dice, se aplicará una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. O sea, digamos, partamos de un supuesto no consentido, yo estoy aceptando. Digamos que Glass fue culpable. ¿Cuál pena tenía que ponerle? ¿La del Código Penal anterior, que era de 3 a 6 años? ¿O la del Código Penal actual, que es de 3 a 5? Por principio de favorabilidad, tenía que ponerle la de máximo 5 y le puso la máxima. Y en el otro le puso la máxima del 6. O sea, es un fallo escandaloso. Escandaloso. Yo no estoy siquiera analizando los dimes y diretes del juicio. Pero solamente de ver esto es una metida de andar, pero de Padre y Señor nuestro. Ahora, si nos metemos un poquito más allá, metámonos. Porque usted me está invitando al tema, me está provocando. ¿Qué es el delito de asociación ilícita? El delito de asociación ilícita, contemplado en el anterior Código Penal y en el actual Código Penal, es prácticamente el mismo. El mismo. Oiga, y le quiero contar una cosa. Coincidencialmente lleva el mismo número de artículo en el anterior Código y en el actual. Y en este. Es el número 370. Lo voy a leer despacito. Cuando 2 o más personas, eso quiere decir la asociación. Asociación, sí. Sí, no es una sola persona. No, pues no podría haber. Se asocien esas una o más personas. ¿Con qué fin? No se asocien para otro tipo de actividad, sino con el fin de cometer delitos sancionados con una pena privativa de 5 años, de al menos 5 años. Entonces se asocian para cometer delitos. Tendrán una pena por el solo hecho de la asociación. Este es casi un delito que constituye más que un delito, es un agravante. Si lo haces solo, tienes una pena del delito. Pero si lo haces unido, en pandilla, asociado, con más gente, solo por el delito de asociación ilícita, por haberte asociado para cometer el delito, te aplica una pena de 3 a 5 años. En otras palabras, tenían que decir primero, ¿qué delito cometieron? Cometió el señor Glass. ¿Qué delito cometió? Cohecho, concusión, ¿cuál delito cometió? Y sobre la base de eso decir, le aplico la pena del delito, primero probar el delito, que se agoten las instancias para probar el delito. Y además, probar que lo hizo en asociación y ponerle adicionalmente una pena de 3 a 5 años. Entonces viene la pregunta a la ciudadanía, lo cual no es una defensa a Jorge Glass. Él tiene sus propios abogados. ¿Cuál es el delito que cometió Jorge Glass? El delito de asociación ilícita. ¿Para cometer qué? No, es que es el delito de asociación ilícita. No, pero ¿para cometer qué delito? Pero claro, eso es lo que no sabemos hasta ahora. Pero ese es y mientras tanto el comercio ya la puso en calidad de la que no comete un error. Y no ha hecho lo mismo con la doctora Pavlova Guerra, por ejemplo. Sí, pero el tema no queda aquí porque hoy nos despertamos con el tema de que sale a los medios de... Bueno, aquí, o sea, esto se llama el régimen de competencias. O sea, cada quien tiene una competencia diferente. No puede ser que un fiscal hable como que fuera un juez. No puede ser que un funcionario público del gobierno se sienta prevalido de decir cómo debe ir la justicia. Pues entonces ya no hay justicia independiente. En el día de hoy declara Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos del gobierno. Ya. O sea, es una dependencia del gobierno. Sí, así es. ¿Sí? Punto. Que uno dice, entonces, ¿para qué hay defensor del pueblo? ¿Por qué hay esto dentro del gobierno? Pregunta, ¿por qué hubo tantos años Ministerio de Justicia? O sea, ¿para qué? Pues, si hay la función jurisdiccional. Cecilia Chacón, secretaria de Derechos Humanos, descartó la posibilidad de que las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó al expresidente Jorge Glass lo lleven a su excarcelación. ¿Y quién eres tú para opinar sobre eso? No, pues, a ver, doctor, ahí me entra a mí la duda. Si secretaria de Derechos Humanos, o sea, ella debe estar preocupada por los derechos humanos. ¿Los derechos humanos no será también de que
o sea, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no será que debería allanarse ella solamente a Pero ella no tiene por qué cumplir? llenarse, si ella no es nadie. O sea, sí, pero debería, o sea, la opinión de ella debería ser mejor que se cumplan esas medidas cautelares, porque ella representa los derechos humanos. Pero ella habla ahí de que, o sea, no le van a liberar. Primero, como usted dice, ¿para qué opina? No tiene competencia de Es que eso. cuando uno ve este tipo de cosas, entonces a uno lo obligan a que, como un médico, ponga el termómetro para ver cuál es la temperatura, exámenes clínicos, ecografías, todo para decir, a ver, el paciente, ¿dónde está? Y que lo ubiquemos. O como cuando uno ve un resto de alguna cuestión de una cultura y dice, aplícale el carbono, la prueba del carbono para ver cuántos años de antigüedad tiene. Entonces uno dice, a ver, vamos a ver el país en materia penal, ¿dónde está? Cuando aparece estas persecuciones, lo que se llama en derecho, la potencialización de los aspectos punitivos de una investigación. O sea, lo que es de este tamaño, lo hago de este tamaño. O sea, primero entraron donde la señora Pavón, no tenían elementos y a llevarse todo para ver qué encuentran. No tenían, debían tener algo pues antes para poder recién pedir la prisión preventiva. En este caso es lo mismo. Entonces, ¿dónde estamos en materia de derecho penal? Porque el derecho penal tiene su evolución. Pues. Hoy estamos en el sistema adversarial acusatorio. Ya dejamos atrás el sistema acusatorio simple. Ya dejamos mucho más atrás el régimen inquisitivo o inquisitorial. Ya eso fue hace muchísimos años el sistema de la vindicta pública o venganza pública. Ya pasó atrás la ley del talión. Ya pasó más atrás la venganza colectiva. ¿Dónde estamos? Estamos por la venganza colectiva. Estamos por mátalo y después veremos si es el culpable, más o menos como lo poníamos en el ejemplo. ¿Y sabes qué? Busca cómo dañarlo. Cuando el derecho penal busca humanizarse, ¿para qué? Para no dañar la integridad de una persona, por mucho que se tenga sospechas, porque todavía no ha sido probada la infracción. Una persona es culpable solamente cuando hay una sentencia en firme ejecutoriada. Mientras tanto, no es culpable. Aquí ya es culpable. Por eso es que la prisión preventiva es una medida de última ratio, dice el derecho. O sea, de última instancia. Es un recurso. Incluso en eso hay tanta ignorancia en los operadores de justicia que no se dan cuenta de la jerarquía de las normas en el Ecuador, donde nos manda la jerarquía que apliquemos la Constitución y debajo de la Constitución las normas internacionales de derechos humanos. Y dentro de las normas internacionales de derechos humanos parece que ni conocen las reglas de Tokio, que son reglas establecidas por Naciones Unidas para saber cómo se maneja el tema de la prisión preventiva. Porque la prisión preventiva tiene un tema que hay que mirarlo con profundidad. Es casi un anticipo de la pena. Y por ejemplo, ¿qué pasa si a la señora Pavón no le demuestran nada? ¿Quién le devuelve los 70 y pico de días que estuvo presa? ¿Qué? Tiene todo el derecho ella a pedir una restitución, pues. ¿Y ahí quién va a pagar? A veces ahí se da la solidaridad de cuerpo, que dicen, tenemos que confirmar porque si no se viene un juicio en contra de nosotros. Entonces ya desaparece la lógica jurídica. Si no, ya es defendámonos en grupo. Pero cuando uno mete a una persona presa, generalmente se justifica en delitos flagrantes y en delitos de aquellos que no cabe duda. Por ejemplo, le encuentran a alguien con las manos en la masa con un montón de cocaína. Oye, no, mételo, no, y prueba. Ya, o sea, no hay chance de irse a ningún lado. Pues ahí. Pero lo otro, veamos en el camino cómo encuentro indicios. Porque incluso, ¿qué dice la doctrina? Dice que los indicios respecto al cometimiento de un delito no debe ser un de indicios, tiene que ser varios. O sea, varios, que te conduzca a la misma conclusión. Varios, determinados, precisos, unívocos y relacionados. O sea, que no te quede la duda, porque cuando hay duda, hay que fallar a favor del reo. Cuidado con que lesione sus derechos y después digas, discúlpeme. O sea, acá no ve, mételo preso y que se pudra. Claro. Entonces, esa no es la justicia, porque entonces ve que es venganza, es como el caso de, ¿cómo se llama? Evo Morales. Claro. Mirémoslo en retrospectiva, mirémoslo hacia allá para no meternos dentro del Ecuador donde a veces nos perdemos en los odios, en los disensos políticos y la gente se confunde. ¿Puede América Latina
la gente que hace un seguimiento al caso Bolivia, entender que en Bolivia le estén siguiendo un juicio por sedición y terrorismo a Evo Morales, cuando los que dieron el golpe, y le dijeron a la señora Áñez, sin tener quórum en la Cámara del Senado, y a través de un golpe de Estado que lo dieron con las Fuerzas Armadas, y para rápidamente invalidarlo como candidato o lo que sea, y además ponerlos contra la pared, juicio, se inicia la investigación penal contra Evo Morales por sedición y terrorismo. Entonces, eso es justicia. Entonces viene el tema, así como dijimos en el Ecuador, ¿en dónde está la justicia boliviana en materia penal? Se le trata de cuerpo entero. En la misma venganza. Pero sí nos gusta condesa a favor nuestro. Pero ¿y qué tal que las cosas se viren y a alguno de nuestro grupo, de nuestra gente, de la gente que piensa igual, le hacen lo mismo? ¿Qué pasa si mañana sale alguien del gabinete de Moreno y le hacen lo mismo a la primera, ven para acá y adentro? Entonces, ¿sí les va a gustar? ¿O van a tener que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ver cómo... Y ahí sí decir que van a respetar las medidas cautelares y todo lo demás. Doctor, para ya terminar este análisis, hoy en la mañana estuvimos escuchando al señor procurador, quien hablaba de que él está como acusador particular porque él está defendiéndole al Estado en el caso Sobornos 2012-2016, que hasta ahora no entendemos quién le dio el rango de esa investigación, si se suponía que todo se basaba en el famoso artículo Odebrecht puso presidente o llamado también Arroz Verde, que hablaba de la campaña inclusive del gobierno actual. El señor procurador dice que él está esperando el fallo en ese caso específico, pero la pregunta nuestra es, ¿y en los otros casos, por ejemplo, en el caso Raúl de la Torre, también estará él, el procurador, como acusador particular? Porque ahí también hay un perjuicio al Estado. Claro, primero permítame hacer una precisión. Por favor, doctor. Uno sabe, por la experiencia profesional que se tiene en la materia, cuánto duran estos procesos, porque los procesos primero pasan de instancia a otra instancia, hay recursos que se interponen, y luego podemos, en este caso, Sobornos, no está la sentencia firme, incluso llegar a casación de la Corte Nacional de Justicia, y después de casación, incluso puede haber hasta y eso no dicen, un recurso extraordinario presentado ante el Corte Constitucional. O sea, el tema no es que ya mañana, pero cuando le preguntan, ¿y cómo usted ve el tema del caso Sobornos? Yo soy optimista, dice que esto esté máximo hasta tal fecha. O sea, ¿qué es lo que quieren? Que rápidamente salga para que la gente que tienen en la lista los invaliden con una sentencia en firme, para que no sean candidatos, para que no... O sea, hay un interés político. Primero, hay que decirlo, eso es lo primero. Segundo, cuando la justicia es imparcial, entonces tienen que juzgar a todos por igual con el mismo rasero. Entonces, ¿quieren investigar a Arroz Verde? Tienen que investigar a Lucas Majano. Claro. O allí no van a investigar. Acá dicen que quien manejó los dineros es esta persona. En la denuncia de los mismos que investigaron, dicen quién manejó el dinero en el caso de la campaña de 2017. Solamente investiga la del 2013. Y la de 2017 no, porque son los beneficiarios los que están sentados en el gobierno. Entonces, discriminación. ¿Por qué no aparece el rostro con fotos y todo de los que deben estar? Porque es un tema. Si han habido sobornos, es cohecho. Y claro, están yendo por el lado de cohecho. Pero en el cohecho es un delito donde no puede haber el delito si no se juzga al cohechador y al cohechado. Entonces, los cohechadores están vivos, como se sabe decir vulgarmente, y gozan de buena salud. Y son los mismos, buena parte de esas empresas, que participaron también en la campaña de 2017. Entonces, y viene el caso que usted plantea, el caso de la Torre. Uh-huh. O sea, ya pasó su fase de investigación en Estados Unidos, en Miami. Y no hay un fiscal que lo manden, lo que se dice, con palabras rimbombantes, ¿no? Y eso son los titulares, que debían decir: Ecuador pidió asistencia penal internacional para conocer los pormenores del caso de la Torre y de la otra persona de Barrera. ¿Por qué no piden? Miran para el otro lado, no quiero saber de ese tema. ¿Por qué no quieren saber de ese tema? Porque en Miami no dieron los nombres le van a dar a instancias del Estado, pero sí salió en información internacional que hay 6 personas involucradas, aparte de la Torre y aparte del señor Barrera,
que son funcionarios de Petroecuador y del gobierno, dice. Ya, vaya usted a saber quién es del gobierno. Puede ser de todo allí, y de Petroecuador. Y nadie se preocupa por y no hay ¿y investigación. cuáles son los otros 6? Y no hay análisis técnico-jurídico. Y nadie quiere saber qué pasó allá. Mientras al comienzo decían, mire esta rueda de molino que dijo Petroecuador, cuando se dio el caso de la Torre que lo apresaron, con las manos en la masa, con la plata que tenía en efectivo, que dijo, no, él dejó de asistir al trabajo, y como dejó de asistir, le cortamos el contrato. O sea, le votaron por faltón y no por lo que está haciendo. Faltón. Pero lo cortaron le cortaron el contrato con efectos retroactivos. Claro. Cuando uno ve las fechas de cuándo la apresaron y cuándo salió esto. Pero fundamentalmente, y decían, pero él no ha tenido ningún tipo de relacionamiento en la parte contractual. No ha tenido nada. Entonces, ¿qué? Le cayeron unas empresas y le hicieron una donación porque las empresas son filántropas. Las empresas no hacen filantropía. Si aparece una cantidad de dinero en las manos de él, es porque tras eso hubo un favor. Lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. O sea, una dádiva, un soborno. Se perfeccionó el delito de cohecho porque hubo algo. Claro. Y tiene que haber una empresa que le entregó el dinero de esta y de otra manera. Él caminaba de la torre acompañado de un policía de narcotráficos. ¿Y el policía está siendo investigado? ¿No? Acá no está ¿Dónde investigado. está que lo llamen al comandante de la policía, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y le digan, infórmenos cuál era ese policía que estaba haciendo y quién lo ordenó que lo acompañe? ¿Y por qué lo acompañaba de la torre? ¿Qué? De la torre era un hombre amenazado por el narcotráfico para que tenga un policía al lado de él. Entonces, no quieren investigar lo que no les da la gana. Pero en este año, yo estoy seguro que en este año se tendrán que abrir varias investigaciones de estos casos, INAPapers, Recorsa y otros más. Porque el ser humano siempre cae en tentaciones. Y el ser humano, y esto no lo ven, o sea, tiene una visión de muy corto plazo. Y hay gente que tiene aspiraciones políticas. Claro. Y usted verá cómo la Fiscalía se comporta en este año. Van a haber sorpresas. Y ahí Esperemos se van que a así dar sea. cuenta de que el tema se les revierte. Pero eso lo seguiremos viendo en el año. Tenemos un año para ver cómo cambia. Porque el ser humano no mira este cambio de posiciones o de situaciones en que se enfrenta. Hay un viejo chiste, pero que sirve para ejemplificar lo que es la vida. Es como esa persona que dice a otro, oiga señor, ¿dónde queda la vereda de enfrente? Y le dicen, allá está. Y si como de allá me dicen, ¿qué es esta? O sea, la vereda de enfrente depende de dónde estés parado. De dónde estés parado. Pero mañana los que están acá van a estar en la vereda de enfrente. No van a estar en el gobierno. Por ejemplo, la Contraloría tiene la capacidad de analizar el uso de recursos públicos durante 7 años. Estamos 2020. ¿Hasta cuándo tiene posibilidad de 2027. 2027, lo que hoy están haciendo. Por ejemplo, si en estos días se atreven al tema de la monetización de activos, que es cambiar un activo por gasto corriente, esto será juzgado por el juez de cuentas, el contralor, hasta el 2027. El que esté en ese Entonces viene un momento. tema. Este gobierno se ve el 2021. El próximo gobierno va a ser 2025. Por lo tanto, el contralor será el contralor que trabaje durante el gobierno del 2027, que ni siquiera sabemos quién será. Pero creen que el poder nunca se les va a ir. Siempre van a tener el poder. Entonces ahí los veremos. A los que están acá, que de pronto pasaron a la vereda de enfrente. Y que hoy se sienten libres y que supuestamente están haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es que una semana que nos ha dado un buen regalo de los magos, el 6 de enero, porque nos da información. Nos ha dado bastante para analizar, doctor. Bastante para analizar. Claro, y los que salen beneficiados son los ciudadanos que nos escuchan, porque esa es la misión que tenemos acá en Hoja de Ruta, informar a la gente para que saquen sus conclusiones, saquen su propio criterio y tengan argumentos para debatir. Doctor, muchísimas gracias. No, siempre a las órdenes, y un saludo a la gente que nos escucha. Nosotros somos agradecidos de que quien nos preste oídos para escucharnos. Tiene que haber este contacto y tenemos que unirnos. El Ecuador no se merece
que tengamos lo que tenemos. Este país es un país hermoso. Así Deberíamos es. vivir de otra manera y comportarnos como seres humanos, no como caníbales. Y construir una sociedad más fraterna, más justa, más humanitaria. Muchas gracias. Y más informada. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Bastante gente conectada. Imposible dar todos los nombres, pero muchísimas gracias a todos que están en casi los 5 continentes. Ya nos han mandado saludos de todo lado. Y no se desconecten, que ya mismo venimos con otro tema. Tengo una sorpresa con que vamos a analizar más lueguito, así que no se desconecten mucho de Hoja de Ruta Radio y recuerden visitar www.hojaderuta.org. Hasta pronto.